arrancar inmediatamente con nuestra coach, Harriet Coach, porque en el día de hoy vamos a hablar de la intuición. ¡Uf! Me encanta. Intuición. ¿Cómo podemos definir la intuición? 2 puntos. Bueno, lo primero es que eso fue un tema que pediste tú. Sí, totalmente. Me encanta porque es un tema que de ahí arranca todo y a veces no lo sabemos. Quiero comenzar con un pensamiento de Albert Einstein que decía que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional un sirviente, un fiel sirviente. Sin embargo, la sociedad nos ha llevado a darle pleitesía a ese sirviente y a olvidar el regalo, que es la mente con intuición, la parte de nuestra intuición. Ese es un sexto sentido. También he hablado, sexto sentido, según como tú lo veas y tus creencias, tú puedes decir que es un don, un sexto sentido, una percepción, el Espíritu Santo, la conexión universal, como tus ángeles. De mil formas se puede llamar. De mil formas se puede llamar, que va a estar apegado a las creencias que tú puedas tener. Pero entonces también tiene ciertas polémicas porque demostrarlo científicamente con un método como tal es complejo. Sí se han hecho estudios, sí se ha logrado poder definir que la intuición ayuda y han hecho estudios como, por ejemplo, agarrar un grupo de personas, manejarlo a un estado que ahorita vamos a hablar un poquito de cómo podemos tener activa esa intuición, y el 85 al 90% de las personas que utilizaron la intuición pues dieron una respuesta positiva a el estudio que se estaba haciendo. Entonces sí, a lo largo la ciencia se ha ido hacia allá, pero por supuesto existen las personas muy analíticas, muy rígidas, muy metidas a un método científico que como tal es complejo manejarlo. Pero entonces nos preguntamos, ¿quién, me lo pregunto a ustedes, a la audiencia, quién no ha sentido que de repente va a pasar algo y sucede? ¿No han llegado? O de repente llegas a un lugar y dices, hay algo aquí que no, hay una energía o algo que no me gusta, o una persona no te da buena espina, te da corazonadas, o tengo el presentimiento de que algo bueno va a pasar. Eso es el sexto sentido. Eso es la intuición. Entonces, tú hablaste de todos los ejemplos. Incluso cuando yo sueño algo y a través de un sueño al otro día sucede lo que yo en ese momento pude haber soñado. Entonces, todo eso, quien me diga que no lo ha sentido nunca es muy confuso. Entonces, esa es nuestra intuición. Pero, ¿qué es como concepto? Como concepto yo te puedo decir, porque que es mi concepto, que es el que he venido sacando un poco apegado a lo que he estudiado y lo que he vivido. Es toda esa sabiduría que tú tienes, no solamente de esta vida, los que creemos en la reencarnación, es toda esa sabiduría universal que de alguna manera tú traes, inclusive todo lo que aprendiste mientras estabas en el vientre materno. Todo eso somos energía, y no solamente tu sabiduría, sino también la sabiduría de tu entorno, porque resulta que estamos conectados y por eso a veces podemos sentir cosas que le están pasando a otras personas. Correcto. Cuando hacemos terapia, inclusive podemos percibir las sensaciones, el dolor y la enfermedad incluso de la otra persona que estamos tratando. Y a veces pasa también que cuando tú por lo menos nada más miras a una persona, o sea, y le ves que te puede estar disimulando y puede estar sonriéndote y demás, pero tú dices, hay algo que no me gusta. Hay algo que no me cuadra. Una risa rara. Entonces, exacto, es como una energía. Sin embargo, no ni siquiera tienes que conocerlo muy, muy a fondo a esa persona. Es como una energía que tú dices, ¿sabes qué? Algo te pasa y es donde tú accedes y dices, voy a conversar, a ver, y no te equivocas y tú dices, wow, increíble. O a veces también decides darle la oportunidad a esa persona, en cualquier sentido, laboral, amistad, amor, etcétera, pero hay algo en tu corazón que sabes que no va a estar bien, o que no lo puedes definir, o no le quieres hacer caso, o no lo quieres escuchar, y de repente el tiempo siempre te da la razón, o le da la razón a tu intuición, a tu corazonada. Bueno, entonces, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer y después dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Mi corazón, porque nosotros decimos, mi corazón, mi pálpito me lo decía, o muchas veces, viste, por eso, menos mal que lo hice porque así salió. A mí lo que me ha pasado en ocasiones es que de repente, ponte que voy a hacer algo y demás, y reacciono y digo, no, mejor no lo hago. Algo me hace sentir como que no hagas eso y demás. Y cuando pasa la situación, tú dices, increíble, o sea, es como si me hubiese hablado, alguien me dice, ¿sabes qué? No lo hagas porque es que no va a ser bueno. ¿Sabes y qué? no lo haces y resulta que funciona. Por Evitaste ejemplo, un problema o algo. cuando tú de repente, de la nada, te viene este pensamiento de una situación X que
tienes que hacer, o sea, como que tienes que hacer, pero tú no te sientes cómodo. Eso es intuición. Sí, ahí vamos para decirte la manera de percibir la intuición. Ok. Entonces existe el clariconocimiento, la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisensibilidad, porque tenemos sentidos, así como el sentido del olfato, de la vista, que el sentido físico, tenemos los sentidos de la intuición. Entonces, cuando decimos clariconocimiento, son esas cosas que te llegan, inclusive ustedes que están al aire, comienzan a decir cosas que ustedes no se estudian en el Parlamento tal cual, comienza a llegar información que si se ponen a analizar en qué momento yo me aprendí esto, o yo lo dije y te llega, y cosas obviamente que se aprenden, que son la experiencia, pero hay cosas que fluyen, esa información que va más allá. Es cuando tú dices y comienzas a tener conocimiento de cosas que tú previamente no has estudiado y tú dices, están allí. El claro conocimiento de un niño de llegar y amamantar y ver dónde está, es un instinto, pero es un instinto hasta dónde llega ese instinto y hasta dónde es una intuición de cómo voy a comer y cómo me voy a pegar del seno de mamá. Lo que pasa es que cuando estamos pequeños nos cierran toda esa intuición, llegamos al colegio y no hacemos las cosas como nosotros queremos hacerlas, sino como la norma dice que tenemos que hacerlas. La sociedad dice, hago un examen de matemática, el proceso lo hago diferente, el resultado está bueno, pero el teacher nos dice, lo siento, pero el proceso no era así. Entonces, nosotros nos han ido cerrando eso que nosotros, ese conocimiento los nosotros adultos, tenemos, los adultos nos encargamos eso. Entonces también tenemos la clarividencia, que son aquellas cosas que vemos, vemos destellos de luz, vemos cosas que siempre nos aparece como una mariposa dándonos un mensaje, una mariposa azul, una paloma blanca que significa paz, o de la nada. Entonces son esas cosas, pero esos mensajes que a veces nos leemos. La clariaudiencia, tú decías en este momento, uno escucha una voz que dice, y esa voz no sé de dónde viene, pero me dice, no te vayas por ahí, vete por aquel lado. Y cuando no te fuiste por ahí, resulta que adivina, evitaste algo. Evitaste algo, entonces, pero también tenemos la clarisensibilidad, que es la que más nosotros reconocemos, que es el pálpito, siento algo. Es porque entonces tú le dices, es que tengo una corazonada. Es que el cuerpo, porque la clarisensibilidad no solamente lo que yo siento cuando toco, sino lo que percibo inclusive de los demás. Harriet, te iba a preguntar, ¿esta intuición puede ser para lo bueno y para lo malo? Hay que aprender a distinguir que esa es la otra parte. Entonces ya yo sé que tengo todo eso, pero podemos confundirnos con la mente. O sea, ¿realmente es intuición o realmente es mi imaginación? Okay. Y ahí viene esa parte, es muy interesante, porque como no nos han enseñado a tener abierta esa intuición y nos han limitado, cuando comienzan a aparecer situaciones, a veces tenemos miedo, esto me lo estoy imaginando. A veces creemos que nos lo estamos imaginando y esto es intuición, pero a veces creemos que es la intuición y lo estamos imaginando. Sí, lo confundimos. Entonces en la imaginación se puede suceder dos cosas, algo que yo deseo mucho que suceda, o un gran miedo. Es por eso que, por ejemplo, las personas que leen el péndulo, ¿ok? Cuando tú quieres, eso es claro, es una parte, porque la persona lo dice igual que el que escribe, el tarot, todo esto. El café. Por supuesto es la intuición la que está trabajando allí, pero va a depender mucho de la vibración. Si yo voy a un lugar con miedo porque quiero saber algo, mi intuición me va a llevar, mi miedo me va a dar respuestas, que no necesariamente. Hay gente que tiene mayor desarrollada su intuición o que aprende a desarrollarla con el tiempo. Eso tiene que ver, por ejemplo, yo he leído, no sé, científicamente, porque nada más desarrollamos el 7% de nuestro cerebro, o sea, es porque tiene un poquito más de desarrollo. Te estoy hablando de gente extraordinaria que tiene ese poder, porque tiene un poco más desarrollado su cerebro. Bueno, toditos tenemos la posibilidad de tener la intuición súper aguda, solamente que lo primero es entender que somos capaces de. Esa es la primera situación, creérmelo. Y desde este momento yo sé, por ejemplo, que el que nos está escuchando, ustedes inclusive van a decir, wow, sí, ya tú no vas a decir la voz que me está diciendo algo, ya sabes que es tu intuición que te está diciendo ese algo. Sin embargo, esto es muy Harriet, considero que nosotros cuando venimos a este plano físico, venimos para evolucionar. Y obviamente tenemos cosas aprendidas ya tenemos ciertas cosas aprendidas, y por eso es que personas que innatamente manejan la intuición, son clarividentes, por decirte algo, y de repente lo comienzan a ver desde que eran chiquitos, comienzan a ver imágenes, comienzan a ver cosas. Hay historias de hay un chico en E! Entertainment Television, yo veo el programa de él, de que es Harry, no me acuerdo, es un pelado. Sí. Y él cuenta que yo vi una entrevista con él, de muy chico tiene y él no sabía lo que le estaba pasando, porque como un niño puede explicar
eso, y si se lo explica a sus papás o se lo explica a los adultos, ¿Qué puede por pensar? estar ya Ajá. uno contaminado, va a decir, mi hijo está loco, Exacto. o es la imaginación. Y bueno, él ahora pues, se llama el Lo programa ha que es Hollywood canalizado. Medium, y lo ha Ajá. canalizado porque tiene esa conexión que tiene que ver con, por ejemplo, familiares que ya no están, de las personas a quien él como trata, ¿no? Eso es su intuición al Esa máximo. intuición al máximo, pero sabes que nosotros la podemos llevar también allá. Ok. ¿Ok? Pero eso es algo que ya es nato, que viene con él en su proceso evolutivo, pues ya... En su proceso, claro. Como decir, hay otra cosa, los músicos, la creatividad, ¿cómo un músico sabe cuál es la siguiente que va a venir, la siguiente melodía para que coordine con lo primero que hizo? Entonces, Exacto. ¿cómo un escultor puede, porque tiene el escultor que va a tocar tacto, tiene una sensibilidad, ¿verdad? Una clarisensibilidad, y él va diseñando esa escultura como tal. El pintor, entonces muchas veces la intuición ha ido muy pegada a la creatividad. Se detrás de la creatividad, por supuesto que es intuición. ¿Qué viene después? ¿Qué coloco? Cuando nosotros nos vamos a vestir, nos visualizamos cómo vamos a llegar y cómo vamos, o sea, todo eso está allí. Ahora Ok. bien, para yo no confundirme si realmente es el miedo, porque yo voy en el carro tranquilo y de repente pienso, voy tranquila y comienzo a pensar en mi novio o mi novia, y entonces digo, tiene días que no sé de ella o de él. Y comienzo, ¿será que anda con otro o con Mírame, otra? cara. ¿Será Ajá, que no? entonces eso no Mi cara es de- intuición, eso es Celos. miedo. Exacto. Entonces nosotros decimos, es que tengo el pálpito. No, yo he creado toda una película Exacto. basada en el miedo. Entonces ahí está la diferencia. Para que yo realmente sea la intuición la que trabaje, tengo que estar en un estado de paz. Es decir, con apertura emocional, apertura espiritual, un equilibrio. O sea, yo tengo que estar en armonía para que sea la intuición la que trabaje y no sean mis miedos o mis deseos. Las mujeres somos más intuitivas que los hombres. Eso es un mito. Es un mito. Para todos los caballeros allá en controles que estaban preguntando. Le voy a decir algo. Lo que pasa es que el hombre tiene un pensamiento más reflexivo. O sea, él analiza un poco Más práctico. o sea, es decir, tú no lo convences a él, eso va ahí porque, ¿por qué tú crees que va ahí? Ah, porque a mí me parece lindo, ahí se ve lindo. El hombre dice, ya va, pero no está en la mitad y puede desequilibrar la mesa. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, el hombre, como tiene un pensamiento más reflexivo, él separa y también la emoción la cierra. La mujer es más Más abierta a abierta. recibir, porque nos han enseñado como mujeres a llorar, a experimentar. Entonces nosotros tenemos apertura, entonces siento algo y no Sensible. cuestionamos que lo sentimos. El Tiene hombre que ver cuestiona. con nuestra naturaleza de concebir, de dar vida. Mira, también se habla de muchas cosas, se habla de la cantidad, pero esto ya es más allá, más científico, las hormonas que recibimos, no recibimos de hombre o femenino en la mujer, en el vientre materno, pero eso es más hacia la parte de ciencia, que es otra rama, por decir algo, otra parte de la intuición. Pero yo creo que ha sido más más allá del dar vida, ha sido la sociedad que ha limitado al hombre a expresarse realmente como quiere, como debe O sea, ser. que sí hay hombres intuitivos. Claro, que sí, es que... Pero es que les da miedo. No, de bueno, ahí repente a veces está. no puede dar, ¿no? ¿Será que por eso celan menos? Ellos no tienen esa intuición de pensar así como estamos diciendo Nantito. Es que serán los celos las mujeres cuando estamos pensando Sí, de lo que pasa es que la estará, mujer, que estará. Lo que las la mujeres mujer se inventa pensamos, su película. la mujer Oye. se inventa su película, que el pensamiento de nosotros está multipensamiento, o sea, el cerebro de nosotros es como nuestra cartera. Ajá. O sea, ¿quién quiere meter la mano en la cartera de una mujer? Exacto, no puede. Usted no ve, el hombre es lo más práctico, el hombre sabe dónde va el bolígrafo, aquí mete la cartera, aquí coloca las así es, llaves y todo es práctico. básico, práctico. Y Hasta sale para con una vestirse, carterita práctico. de tamaño. La cartera de nosotros, mientras más grande, más Mejor. cosas le metemos. Y así es nuestro Exacto. cerebro. Entonces, Wow. por supuesto, tal cual, el cerebro femenino y el cerebro masculino son dos historias que realmente es Totalmente bien diferentes. Por eso es importante. que la mujer puede hacer muchas cosas al mismo ¿Viste? tiempo. Claro, también. Una Sí, sola. claro, porque ellos tienen las cajitas, su cajita, y la cajita, el hombre tú le preguntas qué estás pensando y te dice nada, y no está pensando nada. A nosotros nos parece insólito que no piense en nada. Pues no piensa nada en un momento, él decide no pensar nada en ese instante. Pero como nosotros, eso no es posible, porque para nosotros es imposible no pensar Y Imposible. nada. nosotros, Estamos pensando de que no, nada. y nosotros decimos nada y estamos pensando 20 cosas. Ve- 20, Ah. cuando Es más, decimos nada, preocúpate cuando una mujer te dice cuando que una no mujer te estoy dice pensando, nada. O no me pasa nada. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para activar esta intuición que todos podemos tenerla y no confundirla
con el miedo o con el deseo, porque quiero tanto algo que lo atraigo, tengo tanto miedo que lo torno ahí. Bueno, hay procesos ahí donde la meditación funciona, porque vamos a quietar la mente, ahí donde la oración funciona, ahí es donde la visualización creativa funciona. Pero la buena alimentación también funciona, o sea, hay que caminar descalzos, tener contactos con la naturaleza. Hay cantidad de herramientas que me permiten a mí estar en un estado de paz y por lo tanto tener apertura a la intuición. Pero hay algo muy importante que es lo que a veces no nos permite y son todas aquellas emociones o dolores almacenados, guardados de nuestro pasado. Porque todos de alguna manera hemos pasado por procesos que nos limitan, por procesos que nos hacen sentir dolor, por procesos que nos hacen tener rabia, iras, culpas. Entonces, en la medida que tú quieres desarrollar tu intuición, comienza a sanarte, sana todos esos dolores y por eso es tan importante y todo esto lo que es la terapia del perdón y hacer todas estas cosas para que tú estés en un estado de paz. Para poder tener tu intuición al máximo tienes que estar en un estado de paz. Tienes que estar en un estado de paz. Porque la mente te juega un papel muy difícil ahí y nos confunde. Entonces, bueno, es ese proceso que nosotros tenemos que hacer, porque además tener la intuición activa nos genera muchísimos beneficios. Nos genera un beneficio que somos súper creativos en todo lo que hagamos. Imagínate tú, porque es tu intuición la que te está guiando. Entonces, vamos a vivir más tranquilos, vivimos en paz. O sea, la intuición nos ayuda para tantas cosas, de tomar mejores decisiones, de enfrentar situaciones del día a día de una manera más lógica, de una manera más placentera, de una manera donde el entorno no lo vamos a poder cambiar, pero nosotros sí la forma de percibir ese entorno. La decisión la tenemos nosotros. Muchísimas gracias. Interesantísimo ese tema de la intuición. Gracias, Harriet. Hágale caso a su instinto. Así es. Tenemos ese instinto y a veces no le hacemos caso. Y la gran mayoría, nunca se equivoca. El corazón nunca se equivoca. Esa es la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este tema tan interesante.